Eh, el libro de Chapra está dividido en diferentes partes. Entonces, hoy vamos a empezar con una de estas partes, eh, básicamente a conocer algunos de los métodos numéricos. Y para ello vamos a tomar como tema de estudio el tema de estudio de esta parte 2, que comprende varios capítulos del libro de Chapra. Tiene que ver con determinar raíces de ecuaciones. En general, estamos pensando en ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, a manera de motivación, digamos, todos sabemos que en el caso muy particular de una ecuación cuadrática eh, eh, general, como la que se muestra aquí, pues hay una fórmula general para encontrar las raíces de esta ecuación. Cuando hablamos de raíces de una ecuación, acuérdense que estamos pensando en valores, en los valores que puede tomar la variable x, de tal manera que si nosotros hiciéramos todos estos tres términos igual a una función de x, estaríamos diciendo que los valores de x son aquellos valores en los cuales evaluamos esta función, se obtiene idénticamente 0. Entonces, esa es la forma en que entendemos las raíces. Sin embargo, es un caso muy particular, porque si pensamos, nos dice el libro, si pensamos en una función, digamos en un polinomio, extendiendo esta idea a orden 5, por ejemplo, la pregunta es saber, pues dime cuáles son las raíces de esta ecuación. O en el caso de este tipo de funciones trascendentes, como se conocen, igual es algo parecido. Tienes seno de x más x igual a 0 y a ver, dime cuál es el valor de x. En este caso no se puede obtener de manera explícita el valor de x, no se puede despejar, pues. Entonces, más o menos por ahí vamos a estar trabajando en los siguientes días en este tipo de problemas. Y bueno, el libro de Chapra tiene estos mapitas bastante interesantes para guiarnos en cada una de las partes. En el caso de la parte 2, que como decía tiene que ver con la raíz de las ecuaciones, vamos a comenzar el día de hoy a revisar los métodos. En español lo traducen como métodos cerrados. Una traducción más correcta sería como métodos de intervalos o algo así. Y bueno, aquí vamos a analizar algunos métodos que básicamente se basan en establecer un intervalo a partir de donde vamos a empezar a buscar raíces. Después vamos a buscar a quitar esta restricción de fijar un intervalo, y después vamos a pasar a lo que se llaman los métodos abiertos, que no requieren de la definición de este intervalo. Entonces aquí vamos a ver algunos métodos muy conocidos como el Newton-Raphson. Y después vamos a pasar específicamente a estudiar las raíces de polinomios. Vamos a tratar de analizar algunos métodos que podríamos llamar métodos convencionales y algunos métodos específicos para polinomios. Y después en el capítulo 8 el autor nos sugiere algunos casos de estudio, digamos, decir, algún tipo de problemas representativos, digamos, de algunas ingenierías, en los cuales se presentan algunos de los métodos antes vistos para aplicar, digámoslo,
los, los métodos que se habrán revisado. Y al final, la última parte del, ya no como un capítulo, sino como una parte final de esta parte 2 que, que habremos de revisar, tiene una especie de epílogo en el cual la intención es resumir de alguna manera lo visto en esta parte 2. Entonces, ah, básicamente esa sería una breve introducción a este tema que vamos a analizar. Y bueno, el día de hoy nos va a platicar Areli, el método de intervalos o el método cerrados. Entonces, básicamente esa sería eh, una representación de lo que acabamos de ver. Entonces vamos a estudiar, a tratar de encontrar las raíces de ecuaciones no lineales. Entonces, vamos a analizar el método de intervalos o métodos cerrados, métodos abiertos. Aquí se mencionan dos métodos que vamos a revisar hoy y también dos de los métodos más representativos en el caso de métodos abiertos que vamos a ver más adelante. Y bueno, de manera común, digamos, a ambos métodos está la parte gráfica, que como habíamos mencionado antes, pues antes de la era, digamos, de la computación, la representación gráfica siempre ha sido una herramienta fundamental y ahora pues también con el uso de computadoras y demás, pues también se facilita mucho la representación gráfica, en este caso de funciones no lineales. Entonces, este método pues sigue vigente y es común a ambas estrategias que vamos a ver. Vamos a darnos cuenta que todos los métodos que vamos a analizar tienen un carácter iterativo. Vamos a ir mejorando, digamos, vamos a tener que hacer iteraciones con el objetivo de ir mejorando la aproximación que vayamos haciendo, en este caso de la resolución de estas ecuaciones no lineales. Entonces, esta sería la breve introducción que quisiera dar a este tema. Y si estás lista, Areli, te doy la palabra. Sí, doctor. Ya todo listo. Gracias. En el caso de tu presentación, no sé si prefieras darla de manera completa, digamos, y al final, si hay dudas o quieres que te puedan ir preguntando sobre la marcha, como tú creas conveniente. Si tienen preguntas, y ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, Escucho. si quieren, cuando termine cada método, voy a presentar 4. O sea, 2 son fáciles y otro es un poquito largo, pero por si tienen dudas, les puedo ir contestando lo que ya entendí. No sé si se vea como modo presentación o edición. Yo lo había puesto en presentación. Creo que ya. Ahí está. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los métodos cerrados o métodos de intervalos, como lo comentaba el doctor. Se, se conocen de esta manera porque pues es necesario tener, digamos, unos valores que encierren la solución. Ahorita les voy a explicar de pues, realmente qué conlleva esto, ¿no? Bueno, recordando un poco lo que nos mencionaba el doctor, lo de qué es la raíz de una ecuación. Cuando tenemos una ecuación cuadrática o ya más grande, por ejemplo, aquí que tenemos una x cúbica, las soluciones de esta ecuación pues son las que pasan por el eje x, ¿no? En este caso tenemos una x a la 3, entonces tenemos que tener 3 raíces.
y están representadas en esta gráfica con el círculo, son las que atraviesan justo por el eje de X. Y uno de los objetivos de los métodos cerrados es pues encontrar dichas raíces para resolver una función. Lo que también mencionaba el doctor es que qué pasa cuando tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Eso pues normalmente solo aplicamos la fórmula general y obtenemos rápidamente las soluciones o un método de factorización y es fácil obtener la solución. Pero cuando tenemos una ecuación como la que les mostraba de este lado, cuando ya es mucho más complejo encontrar la solución, pues ahí es donde entran los métodos numéricos. Nos ayudan a encontrar raíces. Pues otra cosa que mencionaba el doctor, que hay métodos para encontrar estas raíces que son los llamados métodos cerrados y los métodos abiertos. El método cerrado o de intervalo aprovecha el cambio de signo y son llamados así porque necesitan dos valores iniciales que encierran la solución. Por ejemplo, si en este caso quisiéramos encontrar la tercera raíz, necesitamos forzosamente un número anterior y uno posterior para que dentro de este intervalo esté la solución que queremos, ¿no? Dice que aprovecha el cambio de signo porque, por ejemplo, aquí en el valor inicial tenemos un signo, bueno, esto va hacia abajo, ¿no? Viene subiendo y aquí va hacia arriba. Entonces, de aquí para acá es negativo y de aquí para acá es positivo. Entonces, este cambio de signo hace que forzosamente pase por el eje. Y aquí es donde se encuentra la raíz que queremos encontrar. El primer método que les voy a enseñar es el método gráfico. Este es de los más simples que hay y creo que es uno que todos conocemos. Para este método, este método tiene como el objetivo de obtener una aproximación a la raíz. Consiste en graficar una ecuación y observar dónde cruza en el eje de las X. De este método debemos recordar que no es un método preciso, pues no sé, así lo estamos haciendo a mano, a veces nada más la apreciación de la escala nos puede hacer que cometamos muchos errores y quizás un método más, una manera más precisa de graficar será como en MATLAB o en Excel o algunas graficadoras más profesionales, aunque siempre puede haber un margen de error, por eso no es como tan exacto, pero nos puede ayudar muchísimo a visualizar el comportamiento de una ecuación. Por ejemplo, les voy a mostrar como tipos de ejemplos de cómo puede verse una ecuación graficada, ¿no? Desde aquí, para ir como entrando como en los términos que voy a manejar a lo largo de la presentación, conoceremos al límite inferior, el de este lado, como XL, y al superior como XU, que sería el de este lado. Por ejemplo, en esta figurita observamos que viene la gráfica, o sea, graficaron una ecuación, pero jamás toca al eje de las X, entonces pues no tiene raíces dentro del intervalo. Puede ser que en otro intervalo sí tenga, o pues en ninguna parte, ¿no? Y es cuando conocemos que pues la función no tiene solución. En en esto pasa algo curioso. A diferencia de la otra, que no toca al eje X, porque pasa por encima, en este lado pasa por abajo. Entonces no tenemos una sola raíz en este intervalo, sino que pasa dos veces. Y dice que cuando se muestra que tienen el mismo signo, habrá un par de raíces dentro del intervalo. Por ejemplo, está aquí, pasa por abajo, entonces tiene que tocar al eje de las X dos veces, ¿no? Para que cumpla esto de que el intervalo tenga el mismo signo. Y en este caso pasa
otra cosa. Aquí tienen el signo contrario, entonces dice que cuando tienes el signo contrario, forzosamente habrá un número impar de soluciones, porque este intervalo está, supongamos que está chiquito, entonces pasa de aquí para acá y ya solo pasa una vez. Pero ¿qué pasa si el intervalo es amplio y justo en esa zona hay una especie de onda? O sea, tiene que pasar aquí, pasa 3 veces, pero si estuviera más grande, tal vez no pasara 3 veces. Podría pasar 5, 7, así, pero números impares de raíces. En este pasaría algo parecido. Supongamos que este intervalo está más grande y en vez de hacer una sola ondita, vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces, en vez de tener dos posibles soluciones, podríamos tener cuatro. Por eso es tener un poco de cuidado en qué tan grande o qué tan pequeño es nuestro intervalo, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación, en esta función vemos que tenemos un x a la 4. Esto nos dice que forzosamente tenemos que tener pues 4 raíces. Una de las formas fáciles de obtener este método gráfico, como ya lo decía, es meter a una graficadora para aumentar la precisión que tenemos. Entonces, es un ejemplo muy simple, se mete una graficadora y ya solita nos arroja los valores, que son x1 menos 1.6, que sería por aquí, el menos 0.53, el 0 y el 2.21. Este método no tiene como mucha complejidad, es algo que ya hemos visto desde otras materias anteriores y creo que desde universidad ya lo tenemos como contemplado. Hay otro método que de hecho en el libro, si no me recuerdo, y en otro lado lo manejan, lo ponen como hasta el último, pero yo lo quise poner cerca del método gráfico porque siento que es como uno de los métodos también más simples y que tiene cierta relación con el método gráfico. El método de búsqueda por incrementos lo que trata es como de aproximar, pero de una manera, no sé cómo llamarlo, intuitiva, para acercarnos a la solución. Por ejemplo, tengo esta ecuación, está así, a simple vista se ve como pues compleja, ¿no? Y le asigné valores completamente al no me preocupé tanto como de definir bien un intervalo, ¿no? Sino que pensé como así simples valores al azar y lo grafiqué. Entonces, al ver esto nos dice que cerca del 15 está nuestra solución. Entonces, como simplemente sustituí valores. Los valores de x los sustituí en la ecuación y fueron los que están aquí. Estos valores, pues tenemos que buscar cuando nos dé cercano a 0 porque es donde corta el de las x. Y si nos damos cuenta, esta partecita del aquí, en este intervalo, no es 15, pero tampoco es 14, entonces es algo decimal. Este método ahora nos dice, ok, tienes entre 14 y 15, aproxímalo más. Lo aproximé como con decimales y ya tenía como 14.1, 14.2, así hasta el 15. Y donde vi el cambio de signo fue en esta parte, otra vez entre 14.7 y 14.8. Ya hace lo mismo, se aproxima más todavía, y ahora el intervalo va de 14.7 a 14.8 y aquí es donde está pues un poquito más acertado, ¿no? Otra vez el cambio de signo, se vuelve a aproximar ahora de 14.78 a 14.79 y aquí se observa el cambio de signo, se vuelve a aproximar y pues aquí nos damos cuenta que puede haber un cero, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí yo estaba solo manejando 4 decimales, pero ¿qué pasa si manejo más decimales? No es cero.
Entonces, nuestro valor estaría entre 14.7802 y 14.7803 y así sucesivamente. O sea, puede ser un método eficaz, sin embargo, a veces la precisión no es tan buena como desearíamos, y se puede llegar, pero es muy tedioso y repetitivo y es más que nada estar como buscando el valor, ¿no? Pero pues hay métodos un poco más sofisticados para encontrar estos valores. El método de la bisección es el tercer método que les voy a presentar. Bueno, este se basa en el teorema del valor medio, donde XL, recordemos que es el límite inferior, y XU, donde es el límite superior, tienen signos opuestos, y si una función del intervalo de L a U se cumple, o sea, es continua y tiene y cumple que la función de XL menos la función de XU es negativa, existe al menos una raíz de f en dicho intervalo. Puede sonar un poquito confuso, pero tengo como un ejercicio para entenderlo mucho más a fondo. Dependiendo si la multiplicación de la función de xl por la función de xr, que es la de nuestra raíz, es negativa, positiva, igual, podemos como tomar decisiones, ¿no? Podemos hacer un cambio de tomar nuestro límite inferior como que asuma el valor de nuestra XR. Este, esto, esto suena, yo cuando lo vi no me causó tanto conflicto, pero sí es un poquito difícil de visualizar, así que te los voy a enseñar con un ejemplo. Por ejemplo, dice, utiliza el método de bisección para determinar el coeficiente de arrastre C necesario para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo, después de una caída libre de 10 segundos. Tome como valores iniciales XL igual a 10 y XU igual a 15. Considera un error permitido menor al 1%. ¿Ok? Esta es la función que nos ofrece el problema. Esta ya nos la da. Y pues tenemos todos los datos. Sabemos que si es pues caída, nuestra aceleración pues sería la gravedad. Nuestra masa ya la tenemos. El coeficiente de arrastre es lo que desconocemos. Tenemos un tiempo de 10 segundos y una velocidad de 40 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta fórmula para sacar XR. ¿Ok? Aquí está, XR. Nuestro límite inferior es 10, el mayor es 15 y resolviendo la ecuación tenemos un 12.5. Ahora hay que sustituir los valores del límite inferior y de nuestra XR en diferentes ecuaciones. Límite inferior es 10, entonces solo sustituimos la C por el 10 y tenemos un valor de 11.42. Ahora tomamos XR y hacemos lo mismo de sustitución y tenemos un valor de 4.91. Evaluando. Recuerden que tenemos que multiplicar las funciones. Entonces, si multiplicamos XL por la función de XL por la función de XR y es positiva, entonces XL toma el valor de XR. Aquí pues nos da 56.01, es mayor que 0 y por lo tanto ahora nuestra XL ya vale 12.5, que era nuestro valor de XR. Segunda iteración. Volvemos a aplicar nuestra fórmula. Ahora nuestra XL es 12.5, pero pues nuestra XU sigue siendo 15. Otra vez hacemos la operación y tenemos ahora un valor de XR de 13.75.
y calculamos el valor relativo, perdón, el error relativo con esta fórmula. Es el valor absoluto de la XR actual menos la XR anterior sobre la XR actual multiplicada por 100. La actual es 13.75, nuestra XR anterior era 12.5 y pues al resolver tenemos un 9.09% de error. Volvemos a repetir el procedimiento de sustituir en ecuaciones. Tenemos la XL con un valor de 12.5, resolvemos. Tenemos la XR con el nuevo valor de 13.75 y resolvemos. De nuevo multiplicamos y nos sigue dando algo positivo. Tenemos 10.45, por lo que XL toma el valor de XR. Ahora nuestra XL vale 13.75. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Es un tanto repetitivo, pero pues creo que pues la práctica nos ayuda mucho como a entender el comportamiento de esta función. Volvemos a repetir, hacemos lo mismo, nuestra XL 13.75, el 15, y pues tenemos un valor de 14.375. Solucionamos, encontramos el error, ahora bajamos considerablemente a 4.34, pero no es suficiente, entonces volvemos a repetir. Y ahora al obtener nuestros valores, multiplicamos y tenemos 1.79, sigue siendo positivo, por lo que nuestra XL ahora adopta el valor de XR, entonces nuestra nueva XL es 14.375. La cuarta iteración, regresamos a hacer lo mismo, tenemos un error de 2.12%, de nuevo resolvemos ecuaciones y tenemos una multiplicación que nos da 0.19. Ya estamos cerca, pero no es suficiente, ¿no? Y como sigue siendo positivo, nuestra XL de nuevo toma el valor de XR, ya es 14.687. Quinta iteración, volvemos a hacer lo mismo y aquí pasa algo curioso. Cuando ya bajamos a un valor de 1.05%, aunque lo queremos abajo de 1%, pues todavía podemos iterar de nuevo y ya obtendríamos como tal, pues estaríamos por debajo del porcentaje de error que nos pide, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que observar que al multiplicarlo, al resolver, tenemos un número positivo y uno negativo, entonces nuestra multiplicación ya no es positiva. Y como la función de XL por la función de XR cuando es negativa, ahora XU toma el valor de XR. Nuestro resultado de la multiplicación es negativo, como se puede ver. Perdón, aquí me equivoqué de símbolo, ahorita lo cambio, pero es negativo. Entonces, ahora nuestra XU adopta el valor de R. Y lo que cambia ahora es que tenemos nuestra XL anterior, recordando era 14.687 y ahora nuestra nueva XU, que es 14.843. Al resolver nos da 14.765. Encontramos el valor del error y nos da un 0.52%. Entonces, la solución de este problemita sería nuestro 14.765 con un 0.52% de error, que es menor al 1% que se pide. Y de esta manera es como encontramos la solución por el método de bisección. Hay otro método llamado el método de falsa posición. Este método también es conocido como interpolación lineal y tiene el objetivo de encontrar pues XR, igual que los métodos anteriores, ¿no? Queremos encontrar las raíces. Este método utiliza triángulos semejantes. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro límite inferior, nos arroja un valor y nuestro límite superior nos arroja otro valor.
aquí se forma un triángulo rectángulo. Y si queremos encontrar nuestra XR, como realmente no sabemos en qué lugar está, pero si tomamos por triángulos semejantes, cuando tenemos un mismo ángulo un mismo ángulo, pues nos da, los podemos relacionar entre sí, ¿no? Entonces, tenemos aquí este lado que no encontré una imagen como tal, como tan descriptiva como esta, así que utiliza otras variables, pero en realidad pues sería nuestra XL y nuestra XL sería esta y nuestra XU sería esta. En la siguiente diapositiva ya se los muestro como con las variables que estamos manejando para que no se confundan, pero técnicamente es analizar la función por triángulos semejantes. Aquí está. Relacionando, le asignamos las letras A, B, C, D y pues como tenemos aquí las distancias, simplemente sustituimos en esta igualdad para encontrar la relación. Y como se los mencionaba, regresando a las variables que estamos manejando desde el inicio de la presentación, pues nuestra XU sería la XF y nuestra XY, pues la XL que ya conocemos. Solo se sustituye y aquí ya tenemos nuestra ecuación. Bueno, aquí dice que la función tendrá una raíz en el intervalo de XL a XU si la función de XL por la función XU es menor que 0. De nuevo, es retomando un poco del método anterior. Cuando la multiplicación pues nos da negativa, eso quiere decir que hay un cambio, ¿no? Que estamos de este lado y pasamos a este lado, por lo que forzosamente la línea nos va a pasar por el eje de la X. Entonces aquí va a haber una raíz. Un ejemplo. Encontré esta ecuación. Bueno, Ya no escucho. creo que la perdimos. Creo que se está trabando tu audio, Arely. ¿No me escuchan? Ya te escucho. Sí, te perdimos por un ratito. Ok, perdón. Es como XR no sé si me permita a compartir Excel, lo voy a intentar. ¿Ven mi Excel? ¿No? Lo que le A está ver, cargando, supongo, no sé. No se ve dejen nada. compartir. Voy a compartir Excel para entendernos más como, no sé si ya lo vean. Sí, Ok, pues la ecuación, la que teníamos, solo nuestro valor inicial era 5, el último era 8. Y recuerden que encontramos una nueva ecuación donde para XR, donde teníamos las funciones. Pues solo es sustituir esa ecuación en nuestra celda, nos da como el valor. La ecuación, la que nos da el problema, pues nos sirve para encontrar nuestra función de XY, la función de XR y la de XU. En Excel, se puede usar este método muy sencillo. Solo es cuestión de poner como tal las variables, nuestros límites y aquí agregar unas condicionales. Por ejemplo, recuerdan que les decía que XY tiene que ser X
y por XR que tiene que darnos positivo o negativo para influir en una decisión. Entonces, si aquí este nos da positivo, aquí nos dice si G2, o sea, nuestro valor de aquí, que es la multiplicación, es positivo, entonces toma el valor perdón, es negativo, toma el valor de A, y si es positivo, toma el valor de B. Como es positivo, pues ya nos arroja inmediatamente el valor de aquí. Y así nos podemos como encontrar muy fácil los valores. También esta es una condicional. Si es negativo, pues toma el valor de aquí. Y si no es, pues toma el valor de acá, ¿no? Entonces, según lo que nos vaya dando de este lado, es como vamos a ir tomando los valores, pero ya es una forma automatizada que nos permite Excel. Entonces, nos dice menor al 8%. En una iteración ya estamos alcanzando el 3.94% de error. Con esto ya podríamos quedarnos pues con el resultado, que serían los 6.53. Aunque con simplemente arrastrar el ratón pues ya podemos como tener un valor mucho menor de error. Esto se ve así por los decimales, pero pues obviamente al incrementar decimales podemos ir viendo que pues los valores mucho más pequeñitos, ¿no? Aquí siempre va a haber un error, tal vez sea mínimo, pero pues se puede como observar. Voy a regresar al Excel, perdón, al PowerPoint. ¿Lo ven? No, ya No. se ve gris otra vez. No sé si ya lo vean. Sí. Sí, ok. Bueno, este es el ejemplo que les acabo de mostrar. Esta era la ecuación. Simplemente se sustituye esta que habíamos obtenido para encontrar nuestra XR, que es lo que nos da y pues la función en estas celdas para encontrar estos valores. Y así es como encontramos el error. Ahora, tenemos otro ejemplo donde ya la ecuación ya no se ve como tan simple y nos dice este lo hice con el propósito de mostrarles qué pasa cuando nos alejamos del intervalo de respuesta. Lo primero que yo hice fue abrir pues mi graficadora, puse la función y pues nos aparece aquí que la respuesta sí a simple vista está entre 6 y 7. Pero ¿qué pasa si nosotros así, no sé, tomamos números al azar, como en este caso fue un 2 y un 11? Un 2 y un 11 al azar y lo decidimos resolver. Pues el número de iteraciones, no son tantas, pero es pues sí, son innecesarias, porque iniciamos con un porcentaje de error algo grande, de un 13.9%, y técnicamente solo estamos pues gastando tiempo de más, porque si nos queremos aproximar, algo que nos ayuda mucho es meterle una graficadora y simplemente evaluar en este rango o algo cercano. Entonces no tiene mucho sentido agarrar números al azar porque al final pues estamos trabajando de más, ¿no? En hasta la iteración 14, si no me equivoco, si no ahorita les muestro el Excel, llegamos a un valor de un 0.049%, que es cercano al que queremos. Entonces, en muchos de los métodos
nos ayuda muchísimo a graficar. Entonces, aunque parezca que es un método muy, 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 muy básico el que les enseñé al inicio de hacer nuestras gráficas tomando valores, aparte de ayudarnos a predecir el comportamiento del, de la función, nos puede facilitar muchísimo el trabajo, porque, por ejemplo, estas son muy poquitas iteraciones, pero si estamos hablando de incrementos súper pequeñitos ya de, no sé, punto 0,0001 o incluso más pequeñas, y lo metemos en una computadora, el tiempo de procesamiento puede ser mucho mayor y nos puede causar un poquito de conflictos. Entonces, el encontrar un intervalo adecuado nos podría ayudar bastante. Aquí, en esta, como vimos en la imagen anterior, yo decía el valor pues está entre 6 y 7. Y aquí se ve más claramente que en realidad está entre 6 y 6.5. Y yo tomé para resolverlo, tomé un intervalo de 6 a 7 por cualquier cosa, por si pasa algún error de, de método gráfico o algo, pero pues lo evalué. Es exactamente el mismo procedimiento que veíamos en Excel. Aquí se mete la función del XR y pues aquí la función que sería esta. Entonces, al evaluar, nos podemos dar cuenta que ni siquiera necesitamos tantas iteraciones. Ya desde la segunda iteración ya tenemos un valor del 0.19% que está, pues, que es más pequeño que el 0.05 que nos pedían y tan solo utilizamos dos iteraciones. Y es de ahí la importancia de conocer adecuadamente más bien de elegir el intervalo. Yo tomé mis referencias principalmente de YouTube porque lo encontré de una manera muy dinámica, aunque pues en el capítulo 5 del chapter, si no me equivoco, es el libro que nos recomendó el doctor, ahí también viene bastante información. Aunque, pues cuando suba mi presentación, si pueden ver los videos, yo creo que van a entender mejor de lo que yo expliqué, porque explican como muy claro y muy fácil todos estos procedimientos que puedan parecer un poco complejos. Y pues, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo queda claro? Ok. Sí, igual yo tampoco no tengo ninguna duda, todo bien. Pues ya nada más ahí sería cuestión de anotar, este, de tomar nota de algunas fórmulas para, digo, ya después de que es tan repetitivo ya te las aprendes, pero para el principio. Pero sí, todo bien, gracias. Ok. Entonces, cuál es el fundamento teórico para el uso del de métodos cerrados, digamos, el método de disección? ¿En qué está basado? ¿Me pregunta a mí? Le pregunto a todos, pero en especial a los Ah, que escucharon bueno. la presentación. ¿En qué está basado el método de disección? ¿Cuál es el fundamento teórico, por llamarlo de alguna manera? El del, ¿cómo se llama? Punto medio, si no mal recuerdo, El aquí lo de tengo. valor medio, el teorema de valor medio, ¿no? Ok. ¿Qué dice el teorema del valor medio?
Básicamente, lo que nos dice es que si tenemos una función, una función continua, una función derivable, etcétera, y tomamos un intervalo entre A y B, y si al evaluar los extremos, si evaluamos la función llamémoslo en A y evaluamos la función en B, si esos valores tienen signos diferentes, si tienen signos diferentes, es decir, si el valor de f de A es positivo, por ejemplo, y el valor de f de B es negativo o viceversa, si hay un cambio de signo, entonces lo que nos dice el teorema del valor medio es que debe existir un punto entre A y B en donde, llamémoslo X ese punto, entonces en donde la función evaluada en ese punto X vale 0. Entonces, básicamente, el método de bisección pues no es más que una aplicación directa de el método, el teorema del valor medio. Entonces, lo que por eso ya de manera práctica, digamos, lo que nos estaba mostrando Ayarelli es que si tomamos el producto, dado que cambia de signo, pues entonces va a haber una raíz, ¿no? Entonces el producto va a ser negativo y entonces ya basándonos en ese resultado, definitivamente garantizamos, digamos, que ahí hay una raíz. Bueno, este método, bueno, tiene varios asegúnes, ¿no? El caso ideal, el caso bonito es el caso que se muestra aquí en esta figura y es el caso B. Es el caso nice, pues porque cambia la función de signo y pues simplemente hay una raíz. En este caso, pues la función, en el caso A, por ejemplo, pues no hay respuesta, pues porque la función en este caso es positiva, no hay cambio de signo. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, si evaluamos en XL y en XU, hay un cambio de signo. Sin embargo, nada más para enfatizar lo que comentó Areli, hay una raíz, es decir, perdón, ambos valores f de xl y f de xu son ambos positivos. Entonces, podemos decir que no hay raíces, como en el caso A, pero puede ser que lo que esté pasando en realidad es que haya un número par de raíces. Doctor. Esa es la trampa que puede haber ahí, ¿no? Es decir, evalúo la función en los extremos, pues no me da ningún cambio. Sin embargo, puede haber un número par de raíces. O en el otro caso, que sería una variante de este caso B, en el que hay un cambio de signo, la función evaluada en XL y la función evaluada en XU, hay un cambio de signo. Sin embargo, no hay una sola raíz, hay un número impar de raíces, puede haber un número impar de raíces. Entonces, bueno, es nuestra primera aproximación al estudio de la terminación de raíces. Va a tener algunos detalles, digamos, y van a haber otros métodos probablemente que nos puedan ayudar. Y también, por supuesto, puede haber funciones discontinuas, ¿no? En las cuales se va a cumplir el cambio de signo. La aplicación del teorema del valor medio nos va a decir, sí, mira, hay un cambio de signo. Sin embargo, pues puede ser que aquí en medio haya una discontinuidad y entonces, pues, el método de disección, pues no nos va a servir de nada, ¿no? Bueno, hablábamos nos platicaba Areli del método gráfico, pues definitivamente una función, por ejemplo, una función armónica, como la que se muestra aquí, pues va a tener muchas raíces y pues definitivamente en esos casos una
un método directo, un método gráfico, pues nos va a permitir más fácilmente calcular o determinar o visualizar al menos las raíces, ¿no? Bueno, entonces aquí una parte que me interesa comentar es un poco el algoritmo, digamos, debemos ir pensando un poquito en métodos numéricos, en algoritmos. Entonces, bueno, en términos de instrucciones, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer, entonces vamos a elegir un valor XL, un valor XU, ¿no? Entonces estamos partiendo de la hipótesis de que estos están a un lado, contienen a la raíz, el intervalo entre XL y XU contiene a la raíz, y pues debemos de checar que el producto de la función evaluada en dichos puntos es negativa. Entonces, si es negativa, estamos en uno de los casos que mostrábamos antes y pues probablemente nuestro método nos vaya a funcionar. Después lo que hacemos es estimar el valor medio. Vamos dividiendo nuestro intervalo a la mitad. Ya sabemos, ¿no? Ya nos platicaron, entonces nos fijamos primero en un producto, en el producto de fx1 por el producto de la función evaluada en este nuevo punto. Y bueno, nos fijamos si es positivo o es negativo, ¿no? Si es negativo, entonces quiere decir ahora que nuestra raíz va a estar entre xl y x, esta nueva xu. Y así nos seguimos, ¿no? Entonces, cuando Areli decía repetitivo, más bien ahí la palabra es iterativo, ¿no? Es iterativo porque volvemos otra vez al punto anterior y volvemos a iterar. Volvemos a calcular otra vez el valor medio y de estos nuevos dos puntos evaluamos la función y nos quedamos en el intervalo en el que hay un cambio de signo, ¿no? Básicamente esa es la idea. Cuando se termina, en principio, aquí hay que tener cuidado, en principio terminamos pues cuando el producto del intervalo que estamos analizando es cero. Y entonces, en ese caso, el valor encontrado, el valor promedio que hemos determinado en el paso inmediatamente anterior, pues va a corresponder a nuestra raíz. Aquí la pregunta es, bueno, antes de ir a la pregunta, bueno, queda clara más o menos la idea. Vamos disminuyendo nuestro intervalo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y ahí es la manera que vamos encontrando nuestra raíz, la aproximación de nuestra raíz. Bueno, entonces en términos de un pseudocódigo, ¿cómo haríamos, cómo trataríamos de elaborar un programa que nos permitiera hacer esto de una manera pues que la computadora lo haga por nosotros? Entonces, este sería el pseudocódigo para implementar una función que llamaríamos la función de bisección. Y entonces tendría que tener nuestra función pues varios parámetros. Identificamos claramente xl como nuestro límite inferior, identificamos a xu como nuestro límite superior. ¿Qué otra cosa identificamos aquí en términos de lo que hemos platicado? ¿Qué otros parámetros de esta función identificamos o creemos que corresponden?
¿Parámetros o ya así como el procedimiento? No, de la función que vamos a usar en un programa hipotético, por eso esto es un pseudocódigo, esa función depende de varios parámetros. La Ah, ok. función que nos permitiría calcular las raíces, la estamos llamando la función bisección, y tiene varios parámetros. Por ejemplo, ya dije que tiene a xl como el límite inferior, a xu, que es el límite superior del intervalo que estamos platicando, ¿no? Ujú. Y hay otros parámetros de los cuales depende esta función. Mi pregunta es si identifican alguno de estos otros parámetros, ¿a qué corresponderían? Pues tendría que ser el que es el nuevo límite, ¿no? El que se va a superponer. Ah, ok, muy bien. Ese es XR. Ahorita, XR. Ujú. XR, ajá. Y lo podemos identificar porque está definido aquí. XR va a ser el promedio de los dos valores que tenemos inicialmente. Ahorita vamos a tratar de entender un poquito, de ir entendiendo un poquito esto, pero por lo pronto identificarlo. Aquí está el nuevo XR, que será Imax. ¿Alguien? Tomar el valor o sea, cuando se elige el cambio de menos a más, Ah, no, ¿no es ese valor? ¿No? no. ¿Alguien más? Este parámetro Imax, imagínense que nos ponemos a calcular la raíz de una función. Imagínense ustedes que pues nos vamos a dar un tiempo finito para calcular eh, esos valores, esas raíces. Entonces, una manera de hacer esto es fijar un número máximo de iteraciones. Entonces, es decir, no me va a funcionar, digamos, si hago una función y, y está calculando una raíz y la pongo a calcular y regreso en una hora y sigue calculando y regreso en 2 horas y sigue calculando y regreso mañana y sigue calculando y regreso pasado mañana y sigue calculando, regreso la siguiente semana y sigue calculando. Entonces, quizás lo que convenga es decir, bueno, voy a decir que mi programa haga un máximo número de iteraciones. Entonces voy a fijar un número máximo de iteraciones, quizás 1000, quizás 10,000, depende, ¿no? Vamos a fijar. Después de ciertas iteraciones, puede ser que el programa ya esté cambiando una millonésima parte de la raíz y siga haciendo ahí, siga haciendo cálculos con números muy pequeñitos y entonces se va a seguir y se va a seguir y se va a seguir. Entonces quizás no me interesa, entonces le voy a poner un número límite, un número máximo de iteraciones. Aquí aparece este parámetro, va a ser precisamente el número de iteraciones del que hablábamos hace un momento. Es un proceso iterativo, entonces este va a ser una especie de contador, va a ir contando, va a ir incrementando las iteraciones. Y me quedan dos, me quedan EA y ES. ¿Qué serán EA y ES? Ambos son errores, ¿correcto? El error absoluto y el error. Sí, aquí de manera tramposa me pasé esta parte de aquí porque decíamos que es un proceso iterativo y entonces una de las cosas que mencionó Areli es la parte de calcular los errores absolutos. Por ejemplo, si tenemos, ahorita que estamos aprendiendo, podemos conocer también el error verdadero, es decir, si conocemos la función exacta, podemos calcular un error en relación a ese valor verdadero. Eh, por supuesto, para fines prácticos, si conocemos la raíz exacta, pues no nos interesa aplicar ningún método aproximado.
los usamos para, ahorita que estamos pequeños, estamos aprendiendo, entonces podemos usar de referencia, entonces podemos calcular un error verdadero, pero también algo que pienso que faltó en lo que Arely nos platicó, o al menos no sentí que fuera muy enfático, es que este proceso, como es iterativo, y como lo mencionaba ya hace un momento, se puede seguir, y se puede seguir, y se puede seguir. Entonces aquí, también en relación con algo que dije antes, es mucho va a depender del error que estemos dispuestos a aceptar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, no, pues yo para mí el error que acepto pues es 10%, ¿no? Pero pues si hablan con sus asesores, y su asesor les va a decir, no, espérate, ¿cómo que 10%? No, o sea, yo quiero que me des un error de 1 por 10 a la menos 3, al menos, ¿no? Entonces va a depender del gusto, de la necesidad, de elegir, de saber, de establecer qué error estamos dispuestos a aceptar. Entonces vamos a nosotros, cuando hagamos nuestra serie de pasos que estamos haciendo, ya entendimos que es un método iterativo, la pregunta aquí es, ¿y dónde se para? ¿Dónde te detienes? Te detienes cuando el error absoluto que tú obtienes sea menor que el error que tú estableciste. Entonces tienes que fijar de antemano un error que estés dispuesto a aceptar, porque si no, de otra manera, como ya platicamos, pues el proceso se repite de manera iterativa. Entonces, ese que está aquí es el error que estamos dispuestos a tolerar. Entonces, continuamos tratando de entender un poquito el pseudocódigo de una función que nos permitiría implementar este método de bisección. Entonces, bueno, este parámetro es la abreviación de iteraciones. Entonces, como es un proceso iterativo, pues empieza en algún lugar. Entonces lo inicio con 0. Empieza en x igual a 0. Y después viene este comando, que ya lo platicábamos al inicio, en el cual ejecuta una acción. Entonces me dice, vas a hacer algo, donde yo te voy a decir qué vas a hacer, y lo vas a hacer hasta que yo te diga, y entonces te sales. Y el resultado está aquí. Entonces empieza la función, define la función tiene una serie de parámetros, inicia este parámetro de iteración, va a hacer algo aquí adentro, hace cálculos. Aquí vemos que hay unos condicionales, unos if, if, y aquí se sigue. Ya platicábamos de manera muy general acerca de esto. Entonces hace por aquí, compara, y si cumple algo parece ser que se sale, y si no, bueno, ahorita seguimos con esto. Entonces de aquí termina de hacer la instrucción, el do termina aquí termina el do, y entrega este resultado XR. Y después termina la función. Entonces este sería, aquí empieza la función y aquí termina. Entonces vamos a ver. Entonces agarra y dice, mira, voy a definir un XROLD. Si se fijan, el XROLD no está aquí. No está definido antes. Entonces quiere decir que es un parámetro que solo lo va a utilizar adentro del do. Entonces define y dice, el XROLD, pues básicamente nos está diciendo el XR anterior es igual a XR. Entonces, como estamos iniciando, pues aquí el XR lo toma de aquí que tú le diste, ¿no? Entonces, mira, pues el XR está aquí. Y luego agarra y iguala el XR al promedio de entre estos dos valores. Entonces estaría calculando nuestro primer el primer valor promedio entre los límites que nosotros conocemos. Después lo que hace es que incrementa y dice, mira, ahora tómate el valor de iteración que tenías antes y lo incrementas con 1. Lo incrementas en 1. Y después haces una
analizas la siguiente condición. Si este valor XR es diferente de 0, entonces defines el error absoluto. Y lo defines de esta manera. Pues es simplemente la formulita de error que tenemos. Vas a tener el XR menos el XR anterior entre XR y lo multiplicas por 100. Y termina aquí este en ir. Después define algo que se llama test. Otra vez, este parámetro test no está afuera, entonces es algo que maneja aquí internamente dentro del do. Y entonces aquí esa sería la prueba, por eso lo llama prueba, test. Dice, ahora vas a evaluar la función en el límite inferior, en XL, lo multiplicas por el valor que calculaste y después aplicas un if. Si este valor que calculaste es menor que 0, entonces define el nuevo límite superior como este valor de XR que calculó. En cualquier otro caso, si este producto es positivo, entonces define a XL como el nuestro nuevo límite inferior es XR. Y dice, en cualquier otro caso, el error en EA es 0. Y termina aquí este if. Entonces dice, ahora vas a comparar el valor de EA con el valor de ES. Entonces calcula el valor de EA que calculamos antes y lo compara con el valor que nosotros fijamos. O, aquí está la condición, o si ya tu iteración rebasó el límite de iteraciones que tú pusiste, pues te sales. Y terminas el do. Entonces, el XR que estás buscando, que le llama como la función, nada más que no es la función, nada más podría llamarse, no sé, la raíz, no sé, root, X es igual a XR. Entonces, bueno, mi intención es que vayamos tratando de interpretar, de ir entendiendo este tipo de pseudocódigos que van a ir apareciendo a lo largo del texto. No sé si hasta aquí hay algún comentario. ¿Queda claro el error, el ES, el error o las iteraciones máximas? ¿Queda claro su uso? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Entonces, rápidamente tenemos una serie de aspectos que me gustaría que vayamos analizando conforme vayamos revisando los otros métodos. Un poco en términos de pros y contras, ¿no? Entonces, una de las cosas a favor, como decía Areli, pues es un método fácil, digámoslo así. Siempre permite encontrar una raíz. Y esto lo vamos a platicar más adelantito, pero un aspecto interesante es que se puede calcular el número de iteraciones. Si ustedes fijan, el error absoluto, el error que están dispuestos a aceptar, se puede conocer con antelación de manera aproximada el número de iteraciones necesarios para obtener dicho error. Uno de los contras es que, pues sí, el efecto es un poquito lento, digámoslo así. Otro factor en contra es que quizás sin el método visual, por supuesto, pues es difícil decir cuál es, si la elección de los límites superior e inferior, perdón, aquí cambié a y B por XL
y XU, perdón, pero bueno, los límites del intervalo tienen que ser conocidos previamente. También, por supuesto, va a tener conflicto cuando hay raíces múltiples. Y otro asunto que debe quedar claro es que no obtenemos nada, el método no funciona si en realidad ninguno de los dos extremos, si estas funciones están muy cerca de cero. ¿Alguien me puede decir por qué si evaluamos nuestras funciones y ese valor es muy cercano a cero, puede ser que este método no funcione? No sé si tenga algo que ver con la continuidad en algunos casos. No. Es que, por ejemplo, en uno de los casos que yo les presenté, daba un salto en el cero. Entonces, o tal vez por el número de decimales de estar tan pequeñito, nos puede como generar un problema. ¿Qué pasa si evalúan una de las funciones, la función, perdón, en uno de los extremos y esa función les da cero, casi cero? Eh, O nos estaríamos acercando a otra raíz. el asunto ahí es que si la función evaluada en ese límite es casi cero, entonces quiere decir, bueno, de entrada que la raíz está muy cerca del cero, ¿no? Y cuando calculemos el producto de las funciones, nos va a dar cero, ¿no? Entonces, el método para que funcione nos tiene que decir si es positivo o negativo. Entonces, cuando cuando hablamos de la función y esa función es cero, entonces quiere decir que la raíz es muy probable, es probable que la raíz esté cercana a este, a este, a este valor. Bueno, en este caso vamos a decir que en el límite de xl la función es cero, entonces lo que nos estaría diciendo pues es que la raíz en efecto estaría muy cercana al cero, ¿no? Ahora aquí la pregunta es, ¿cuántas iteraciones toma encontrar, las raíces? Entonces, partimos de que nuestros límites superior e inferior son a y b, respectivamente. Entonces, esta longitud nos define un intervalo, vamos a llamar L0. Y después estamos de acuerdo que la primera iteración pues, consiste en dividir este L0 a la mitad. La segunda iteración consiste en dividir este L a la mitad otra vez. Entonces 2 a la 2. Y después de K iteraciones estamos de acuerdo que nuestro intervalo va a ser L0 entre 2 a la K. ¿Estamos de acuerdo? Este es el tamaño con el que se van haciendo, con el que se va reduciendo la longitud de nuestros intervalos. Y aquí, perdón, un cambio de notación, discúlpenme, no pude terminar estas slides, pero bueno, aquí cambia ligeramente, las variables, disculpen. Esta L0 que está aquí aparece en el libro como X0, simplemente sería eh, la diferencia del límite del intervalo superior menos el inferior. Entonces estamos de acuerdo que para la primera iteración nuestro error pues es
de la mitad, porque pues, tenemos el intervalo que tenemos original, y pues estamos tomando ese intervalo, estamos diciendo que la raíz estamos dividiendo a la mitad, entonces pues nuestro error también va incrementándose de una manera similar, inversamente proporcional como 2 a la n. Entonces, cada vez que vamos haciendo el intervalo más pequeñito, nuestro error también va disminuyendo. Entonces, este error que está aquí sería nuestro error S que tenía yo antes. Disculpen por la anotación. Este ES, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a aceptar un error de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, punto 1, lo que ustedes quieran. Entonces, este sería ES, entonces la manera de calcular el número de iteraciones, pues sería despejar la n de aquí. Entonces lo que hacemos es, lo hacemos usando la función logaritmo, y entonces resolvemos para n, y entonces n, el número de iteraciones, si conocemos nuestro intervalo inicial y el error deseado, el error que estamos dispuestos a admitir, esta sería la manera de calcular nuestro número de iteraciones. Entonces, por aquí, esta sería la manera de calcular las iteraciones. Entonces, depende, como ya lo mencioné, del intervalo inicial y del error S, del error deseado, del error que estamos dispuestos a admitir. Y esa sería la manera de calcular el número de iteraciones. Y bueno, para terminar, pues básicamente repasar, digamos, lo que Arely nos comentó. ¿Cuál sería, si están de acuerdo que este método de la regla falsa es muy parecido al método anterior? De hecho, recompone, digámoslo así, algo que el método no considera. Y uno de los problemas es que se tiene es que está ilustrado aquí en esta figura, es el hecho de la magnitud de las funciones en los extremos. Entonces, pues lo que nos dice aquí la regla anterior es, pues tomas la mitad del intervalo, y ahí aplicas la regla que ya vimos antes, ¿no? Sin embargo, en la fórmula que nos presentó Arely, que precisamente, perdón, está basada precisamente en la ¿cómo se llama? En la similaridad, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Interpolación? ¿Perdón? ¿Interpolación? No, estos triángulos son en la semejanza de triángulos. Semejanza. Ah, ok. Semejanza de triángulos, perdón. Sí. Triángulos semejantes, sí, gracias. Exactamente. La expresión está basada, obviamente, en la semejanza de triángulos. Entonces, esta expresión que está aquí surge de comparar la semejanza entre triángulos. Entonces, lo que nos dice es que si tomamos este intervalo de aquí, xr menos l, y este valor de aquí, que sería f de xl, entonces debe ser igual a este intervalo que está aquí, que sería xu menos xr, entre esta longitud, que corresponde a f de xu. Básicamente ese es el principio geométrico en el que está basado el método, pero una de las cosas que toma en cuenta, a diferencia del método anterior, pues es precisamente que aquí está exagerado, digamos, en esta figura, pero pues sí, en efecto, este término que está aquí, esta altura que está aquí de la función, tiene un peso diferente
a esta altura que tiene aquí esta función. Y en ese sentido es que en la función, perdón, en el método anterior simplemente consiste en agarrar la mitad del intervalo y pues ir haciendo el procedimiento. Entonces aquí básicamente lo que hace es tener una aproximación en términos de los valores de las funciones. Entonces esto permite que de un inicio este valor de XR que está aquí, que lo calculamos con esta expresión que está aquí, va a ser de entrada va a estar más cercano, digamos, a nuestra función, pues porque aquí el valor de XR toma en cuenta estas alturas que están aquí, y entonces pues la raíz no va a estar más cerca de XU en este ejemplo, sino que en realidad pues está más cerca de XL, es lo que estamos teniendo aquí. Esta XR que está aquí pues resulta está más cercana a XL que a esta XU. En ese sentido es que el valor inicial, el valor del que inicia el método, toma en cuenta estos cambios de signo, estas magnitudes, y empieza con un mejor valor esa aproximación. Básicamente ese es la enmienda principal que tiene respecto al método anterior. Y pues con este valor que hacemos, pues ya nos seguimos con el procedimiento que platicamos antes, ¿no? Entonces, a diferencia del método anterior, como decía yo antes pues es un método más rápido, justo por lo que acabo de comentar, y una de las ventajas que tiene es que siempre converge cuando tenemos una sola raíz. Entonces, básicamente es lo que quería agregar para complementar el tema que nos platicó el día de hoy Arely. ¿Algún comentario, pregunta adicional? Bueno, más bien a ver si esto ayuda un poco a dónde va tu pregunta. A ver, déjame ver. Sí, la respuesta a lo que acabas de preguntar es sí. De hecho, ay, ay, ay. Ahí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. En el ejemplo 5.6 del libro, precisamente muestra un caso en el cual este método no funciona. Incluso un caso en el que el método de disección se prefiere a un método de la regla falsa. Entonces, se considera esta función 10 a la x menos 1 y los puntos del intervalo es entre 0 y 1.3.
Entonces resulta que si uno aplica el método de bisección, se obtienen estos resultados. Entonces, bueno, esta XR ya sabemos es el promedio de estos dos valores, 0.65. Y bueno, en este caso, como se conoce las raíces exactas, entonces pues tenemos un ET, un error verdadero, ¿no? Y en este caso, bueno, partimos inicialmente de un error del 100% y ahí nos vamos, ¿no? Después tomamos como XR el nuevo límite inferior y bueno, por el cambio de signo que se encuentra y después nuestro nuevo intervalo es 0.65 a 1.3, etcétera. Tomamos el promedio, tomamos el error absoluto, baja 33%, después este valor es tomado como el límite inferior, etcétera. Así, de manera iterativa, después de 5 iteraciones, el error absoluto es de 4%. Pero por el método de la regla falsa, se obtiene este error que está aquí. Tenemos los valores iniciales, vamos calculando el valor de XR, y resulta que los errores básicamente nunca disminuyen considerablemente, ¿no? Bueno, para las primeras 5 iteraciones. Si comparamos para la misma iteración, aquí tenemos un error absoluto del 17% versus un 4% que tenemos en el caso anterior. Y entonces, pues en este caso no se cumple lo que comenté antes, de que pues se obtenían resultados más rápidos, sobre todo que había una convergencia más rápida. Ese resultado no se cumple. Y bueno, entonces nos dice el autor, bueno, ¿cuál es aquí el asunto? El asunto es que esta es la gráfica de la función, de esta función que está aquí, esta función. Y entonces, después de 5 iteraciones, el error absoluto es de 17%, pero el error verdadero es casi del 60%. Y pues ahí no se cumple pues el criterio que establecimos antes. Entonces, ¿cuál es el problema con esta ¿por qué no funciona en este caso? Pues sí, tiene que ver precisamente con el hecho de que el valor de XL, si se fijan aquí, precisamente el límite inferior es X igual a 0. El límite inferior es 0. Y entonces nos menciona aquí el autor que la curva viola la premisa básica en la cual el método de la posición falsa está basado. Esto es si f de xl, el límite inferior, está mucho más cerca a 0 que el valor de xu. Entonces, si se fijan aquí, pues esta función crece muy rápido en este intervalo, de tal manera que cuando calculamos nuestro XR, este comportamiento de la función, pues afecta considerablemente la determinación de este valor de XR, y entonces es lo que da lugar a un error
mayor que en el caso de método de bisección. Entonces, bueno, nos dice aquí el autor, en principio, la regla de dedo sería, empiézate con el dedo, con el método de la regla falsa, más rápido, etcétera, pero probablemente no te vaya a funcionar del todo y entonces habrá algunos casos, sobre todo depende mucho de la función, como lo acabamos de ver, en el cual el método de disección da un resultado mejor, ¿no? Entonces, la sugerencia es básicamente estar atentos y utilizar un poco, pues sí, estas reglas de dedo que acabo de mencionar, este, con las fallas que puede tener cada uno de los métodos, ¿no? Muy bien, pues si no tienen inconveniente, terminamos la clase de hoy aquí y nos vemos por aquí el jueves y empezaremos, bueno, revisaremos algunos métodos conocidos como métodos abiertos y creo que si no recuerdo mal, Jorge nos va a platicar esto, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por su atención y nos saludamos por aquí el jueves. Gracias, doctor. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.